Hola, soy Hugo Finkelstein y te voy a contar cómo llegué a esto que soy. Para eso no me preparé. Me pareció siempre que cuando algo está armado, está muy intelectualmente puesto, pero si uno se expone desde el principio frente a las cosas, está el alma y las sensaciones mucho más transparentes. Eh, soy, soy producto de mis decepciones. En realidad sé más de pérdidas que de hallazgos, pero los hallazgos estuvieron buenos, porque uno no aprende de lo malo. En realidad solamente puede aprender de lo que nos deja algo. Pero a mí las decepciones me ayudaron. En principio, digamos, no utilizo mis títulos porque yo soy doctor, soy máster, pero lo que pasa en esta sociedad es que los títulos están sobredimensionados. Es suficiente ser doctor para no darse cuenta lo que está detrás de eso, o abajo de eso, o al costado de eso. En México hablan de licenciados. Argentina habla de doctores, son doctores todos, porque si no se es doctor y no se está en televisión, no existe. Así que bueno, yo soy Hugo Finkelstein, que en realidad me nombro porque puedo, y como no me puedo nombrar más, bueno, estaré terminado. Pero aquí estoy, y soy producto de mis decepciones. Te voy a contar dos cosas: por qué soy escritor y por qué soy un neuropsicólogo. Voy a empezar por lo de por qué soy un escritor. Tengo 30 libros, más o menos, en el mundo, publicados en Europa, publicados en Buenos Aires, cuentos, novelas, ensayos, cine. Bueno, pero te cuento cómo empezó esto. Yo era un niño de alrededor de 8 años, 9 años, y salía en mi bicicleta en Tucumán, donde yo había nacido. Salía en mi bicicleta a pasear y pasaba por la esquina donde estábamos realmente en la posguerra, 3 años, 5 años que se había terminado la Segunda Guerra Mundial. Y todo estaba así, muy, muy fuerte, era muy fuerte. Mi madre era rusa, en realidad ucraniana, ahí están de moda. Eh, Nació en Ucrania y mi padre en Rumanía, de Sarabia. Bueno, yo era este niño que salía en su bicicleta, tranquilo, contento. Pasaba por la esquina de mi casa y había una familia de polacos, que eran como 7, 8 hermanos, que cuando me veían pasar por ahí, decía, ahí viene el judío, ahí viene el judío. Y venían y me pegaban. Y yo recibía el castigo, y como yo no tenía que disculparme de nada, porque no sentía nada, seguía. Ahora me pregunto, ¿cómo no me iba por otro lado, por otra vuelta? No, yo iba por ese lugar. Al día siguiente volví a salir de mi bicicleta, volví a pasar por esa esquina y venía, ahí viene el judío, ahí viene el judío. Y venían los 8 hermanos y me pegaban.
lo cierto es que un día muere Eva Perón y yo escribo mi primer poema. Eva Perón ha muerto, la patria está de duelo, en todas las almas se oye un grito sonoro y ensordecedor. Eva Perón ha muerto. En realidad, me iba a la Gaceta, que era el diario de Tucumán, sigue siendo, para que me lo publiquen. Paso por la esquina y siento, ahí viene el judío, y se viene la tropa, y yo contesto, paren, no me peguen, yo soy un poeta, yo escribí este poema. ¿Sabes qué pasó? No me pegaron. Y yo seguí. ¿Y saben qué pasó después? Que me pasé la vida escribiendo para defenderme, para que no me peguen, para poder soportar las pérdidas. Y así, bueno, llegué a ser un escritor. ¿Y cómo llegué a ser un neuropsicólogo? Comienza esto con una necesidad mía. Yo había pasado mi vida queriendo hacer algo por la gente. Y entonces en el Colegio Nacional rendía todas las materias, todas, hasta educación física, hasta que llegué a cuarto año y cansado de rendirme todas las materias decidí hacer el quinto año libre, pero lo mismo tenía que rendirla. El tema es que a los 16 años me recibí del colegio secundario, era bachiller, pero era muy temprano también. Era muy temprano. Y recuerdo que para ir a la universidad, no sé si estaba preparado, pero bueno, fui. En realidad, muchas cosas hice sin haber estado preparado, como esta charla que tengo con ustedes. Lo primero, digamos, que me interesa, yo era un lector enorme. A los 19 años ya tenía una biblioteca de más de 1000 libros. Que me llenó de historias de otros. Y un día me sentí la necesidad de dejar de estar tan intoxicado con las historias de otros. Y me dijeron que había un monje en el Himalaya que curaba a bastonazo. Años después estuve en India. Y me entusiasmé con la filosofía. Y la filosofía me llevó a entender y a conocer todos los pensamientos de otros. Pero yo quería encontrar el mío, el que yo buscaba. No lo tenía muy claro, pero había algo que yo quería hacer y que todas estas historias, ni la de los libros, ni la de los profetas, ni la de los filósofos, me daban la respuesta. Pero también había algunos hallazgos, no digo que no.
Eh, bueno, me hago otra carrera de filosofía y decepcionado de que no me haya abierto la puerta para eso que yo quería encontrar, me dedico a la psicología y hago la carrera de psicología. Y el primer título que tengo es el de psicólogo. Y me recibo de psicólogo y soy paciente de psicólogo y tengo pacientes como psicólogo. Pero había algo que a mí no me cerraba. Lo que no me cerraba es que hasta ahora no lo siento, es que no existía para mí la objetividad de la respuesta, sino que era solamente una manera de usar la propia creencia para querer dirigirles la idea de lo que eran a otros. Y eso no me resultaba cierto. En realidad hay 500 escuelas psicológicas y ninguna cura, o sí. Pero bueno, me decepciona. Y pasa el tiempo y entro en medicina. Ya tenía 50 años cuando entró a medicina. Y lo primero que recibo, digamos, es una sensación de que ellos creaban dioses. Superpoderes creaban. Lo que significaba ser un doctor era haber alcanzado un lugar en el cual podía hasta pensar en cuánto tiempo se iba a vivir. Al mismo tiempo tuve mi padre lo matan porque en vez de ir a un cardiólogo, fue a un especialista en gastritis, algo así, y en vez de decirle que tomen los remedios que le había dado el cardiólogo, que tomen paratropina y cosas como esas que me pasaron, y comencé a sentir que era una metáfora de la impotencia. Y además una dependencia absoluta entre meter la mano en el botellón para agarrar los medicamentos, y todo debía hacerse así, y si no había una receta de un medicamento, y apareció toda la idea de los laboratorios, y empecé a entender las mentiras de la ciencia, y empecé a mentir la manera en todos los cambios que se producían colaterales a lo que querían, y no era eso lo que yo buscaba. Y además, bueno, en ese momento hoy me doy cuenta, digamos, que cuando tuvimos la pandemia y la gente se sentía mal porque estaba aislada y yo sabía cómo venía la mano, yo me daba cuenta que no era el aislamiento, era la manera en que consumían psicotrópicos. Y elaboré todo un material mostrando lo que significan esas inocentes pastillas creadas en laboratorio y artificiales, que bueno, no me voy a... En realidad todo eso lo escribí en mis ensayos, que están en un grupo que tengo en Facebook, que se llama Pensamientos y Sentimientos Saludables. Bueno, sobre el daño de los psicotrópicos. Sobre todo, no digo en psicóticos, que no sé cómo los resolverán, tienen personas que han tenido solamente un tropezón emocional y fueron eternizadas con diagnósticos de 10 minutos
de depresión, de, de bipolaridad, de manía. Y en realidad todos somos depresivos, bipolares, pero eso no quiere decir que tengamos la enfermedad de la depresión, porque en definitiva hoy me doy cuenta de que esa depresión debe existir, porque en realidad se trata de un estado de defensa que uno hace cuando ya no puede más con todas las injurias que recibe, y usa toda esa energía para ponerse en pie de nuevo. El peligro no es la depresión, el peligro es la manía que se produce cuando uno quiere capturar el tiempo que no vivió. Y los antidepresivos que provocan una anestesia de las emociones, una baja de la libido y una ausencia de la comunicación. Bueno, pero voy a seguir porque todo eso lo tengo, como les digo, en este grupo que se llama Pensamientos y Sentimientos Saludables con el Dr. Hugo Pingerty. Bueno, hago todas las materias que quería hacer y al final me doy cuenta que el camino era buscar algo más específico. Y lo específico fue hacer un máster en psiconeuroinmunoendocrinología, que si bien se transforma en un hallazgo, porque, digamos, hace 200 años o 150 años de Descartes o de la medicina antigua, de pronto Hipócrates lo que hace es separar, digamos, el cuerpo por un lado, para que se lo da a la ciencia, y el resto de los sentimientos, emociones, espiritualidad y todo eso se lo da a los dioses. Y entonces después viene Descartes, que también divorcia esto. El cuerpo por un lado y la mente por el otro. Y eso pasó hace 50 años, pero hace 100 años ya se empieza a dar cuenta, pero todavía se lo considera separado del cuerpo. Y hace 20 años o 50 años se entiende que la psicosomática de hace 100 años, 80, ya no era tal, que ahora se trataba de que todas las acciones, la mente, normales, patológicas o lo que sea, están bajo la égida de la psique, de las emociones. O sea que yo aprendí neurología y endocrinología, pero no recibí la información de cómo actuaba la mente en ese momento, sino a través de algunas lecturas, pero bueno, me estaba acercando a lo que yo quería hacer. De pronto comienzo a entender lo que significaba la psiconeuroinmunoendocrinología, es decir, que todos los sistemas estaban manejados bajo la égida de las emociones y de los sentimientos. Hace 30 años eso se formula mucho más, pero yo sigo buscando y lo busco en las etnias, y lo busco en las de las tribus, y lo busco en los viajes, y lo busco en África, y lo busco en Indonesia, y sigo buscando hasta que un día en África, en Angola, estoy en un grupo, en una tribu, donde me decían de que ahí no había psiquiátrico, y que no había medicación, que ellos los curaban.
Y yo voy y me permitieron ir. Y cuando apareció un hombre que estaba muy mal, que se sentía muy enfermo, lo pusieron en una habitación, separándolo de la zona del conflicto. Eso me llamó mucho la atención. Los separaban del lugar donde estaba el conflicto, es decir, de la familia o de los padres o de las personas. Y entraba, me daban de comer arroz, y a medida que iban pasando los días, los llevan en un camión a una sabana en África, donde los sacerdotes iban a hacer el gran movimiento sanador. Yo voy en el camión, al hombre le tapan los ojos, y a mí también me lo tapan, pero yo espío. Y cuando termina ese acto, él queda en el camión, y ese acto mágico, el hombre se siente sano, siente que sanó. Se acabaron las convulsiones, se acabaron las tembladeras, se acabó el miedo, se sintió sano. Y entonces él agradece a los sacerdotes, pero yo los vi a los sacerdotes. ¿Y sabe lo que hicieron los sacerdotes? Nada. Nada. Todo lo había hecho el hombre, con su imaginación, con su cabeza, con su mente, con sus creencias, con sus modificaciones, con sus deseos, con lo que quería. Y yo había encontrado lo que buscaba. Eso me hace pasar a la física cuántica, donde una de las premisas básicas que tiene es que uno puede crear su propia realidad. ¿Por qué? Porque a través de las neurociencias se descubrió que las emociones se transforman en neuropéptidos, y los neuropéptidos son conexiones cerebrales que están en el cerebro y que están ubicados, y que gracias a la neuroplasticidad y a un tratamiento correcto de esos neuropéptidos pueden desanudarse y se pueden crear otros a través de nuevas experiencias más favorables y más saludables. Y así llego a ser un neuropsicólogo, porque ya no se trata de recibir a alguien y tenerlo 10 años o 15 tratando de interpretar y conocer el pasado. Con eso es una tarea absolutamente inútil, y por más que se raspe de la sartén no pasa nada. Y la premisa de que eso cura es mentira, solamente hace sufrir. Y además, otra situación psicológica que no es buena es el tiempo que ha pasado. Y además, cuando el psicólogo no sabe qué hacer, lo manda al psiquiatra. Y el psiquiatra ahí termina por despersonalizarlo, dándole artificios, más pastillas artificiales creadas en laboratorio. Y bueno, yo estaba hace 30 años con este material diciendo, es posible entonces que la mente sea la que maneja y que controla el cuerpo. Y me dedico a eso. Y bueno, es lo que yo di en llamar también. Se llama la meditación inducida, que en realidad no es nada más que
primero no seguir los dichos de la meditación, que eso es falso, porque la gente que medita lo único que trata es de que no se den cuenta que se durmió. La meditación inducida no es esa, la meditación inducida es una manera en que van entrando en un estado que está exactamente entre la vigilia y el sueño, no hay nada cruento, sin medicación, sin nada. ¿Y qué quiere decir? Que justo antes de dormirse, y eso se siente a la noche y eso se siente al despertar, en esa zona se produce un estado bastante conciencia pura, por llamarle así. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le voy hablando hasta que la persona empieza a aflojarse. Siempre puede salir. No se trata de otra cosa que de un estado común de la vida que también lo hacen los derviches, que también lo hacen las tribus, que también lo hacen las etnias, que también ese mismo estado en que entra una persona cuando está viendo una película de suspenso, o una madre cuando su hijo está en un momento de peligro. Eso es un estado propiamente innatural de la mente humana, nada nuevo. Y cuando llega a ese estado, sabe que el cerebro tiene toda la farmacia que uno necesita, y eso visto y recibido por la neurociencia: depresivo, antidepresivo, sedante, analgésico, y que uno, sabiendo, digamos, cómo tocarlo, secretan eso y las personas pueden vivir en forma más saludable. Yo tengo dos premisas básicas, porque no puedo ocuparme de todo no puedo, pero me ocupo de dos. Yo creo que las dos más tóxicas son las malas elecciones sentimentales que uno hace en la vida y la intoxicación que se produce con los medicamentos psiquiátricos. Y a eso me dedico, a deshabituarlos de los medicamentos y a hacerles encontrar una manera de relacionarse que lo haga un poco más feliz. Muchas gracias.